ver, vamos a iniciar. Denme un segundito, ya les empiezo a compartir. A ver, espérenme, ya reviví. Un segundito. Un segundito. Espérenme un ratito, ¿ya? Listo, ahí estamos compartiendo la pantalla. Vamos acá. Si me escuchan, o si me fue la conexión, o alguien llegó. No, alguien llegó, espérenme. Déjenme admitirlo. Ya, ahí. Ya. Ok, vamos a terminar el módulo 2. Rapidito, filosofía, donde estamos acá abajo. Ya. Bien, listo. Entonces nos quedamos en el materialismo histórico, ¿no es cierto? Vamos a pasar a las siguientes corrientes de pensamiento. Perdón. Listo. Vamos entonces. Continuamos. Ya. Entonces, dentro de lo que nos propone Marx, y de este análisis de la política que realiza, mejor dicho, del sistema financiero que realiza, tenemos ya los cambios sociales, como las fuerzas productivas, ¿no? Que nos dice que es la fertilidad del suelo, el vapor, la electricidad y las condiciones de la producción, las formas diversas de trabajo que en ese momento, hasta ese momento teníamos la esclavitud, el feudalismo y el nuevo sistema que se estaba instaurando, que es el capitalismo. Entonces, en base a todos estos cambios, nos proponen la denominada alienación. La alienación es, digámoslo así, como una desconexión, ¿sí? Que van presentando en base a la situación, al contexto de las personas que presentan, digamos, a ver, vamos a ver otra vez, me trabé. La alienación va a ser la separación, ¿sí? O digámoslo así, el rechazo que se tiene de la población a los diferentes aspectos que se están manifestando, se están englobando. Por tanto, es específicamente la desconexión, ¿sí?, de la persona con el entorno. Entonces, vamos a identificar el tipo de alineaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos la alineación de economía social, donde nos dice, el trabajador se ha convertido en una mercancía que vende su capacidad de trabajo de forma injusta. Recordemos que en ese momento las condiciones de trabajo, la remuneración, las horas, era un pago sumamente injusto, no trabajaban más de 12 horas, en donde las mujeres y los niños ganaban menos que los hombres. Nos dice, el obrero trabaja más de lo que necesita para producir y reproducir sus propias fuerzas de trabajo. Comida y vivienda. ¿Por qué trabajamos? Precisamente por comida y vivienda. Ese trabajo adicional innecesario, la plusvalía, beneficia al capitalista. Entonces, ¿por qué ya no trabajamos las 12 horas? ¿Sí? ¿Y por qué trabajamos 8 horas en base al sueldo básico? Precisamente por este aspecto, ¿no? En donde yo cumplo con mi rol de ayudar o de contribuir a las necesidades de la empresa y para cubrir también mis propias necesidades. Sin embargo, yo no regalo mi fuerza de trabajo, horas extras, trabajar en feriados, incluso en donde van a tener mucho más ganancia las personas, también se les retribuye a los trabajadores pagándoles el 100%. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, porque usted es la fuerza de trabajo y cuando usted da más tiempo del que le están pagando, entonces quien se beneficia específicamente es el capitalista, obteniendo mucho más capital. Tenemos también la alineación política, que nos dice el Estado liberal y burgués del siglo XIX defendió los derechos y los deberes para beneficiar a la burguesía, no al proletariado, ¿sí? Entonces recuerde que cae el gobierno monárquico, ¿sí? Y empieza a instaurarse la burguesía, antes, digamos, los pobres, como la nueva fuerza, ¿sí? O los que estaban por debajo de la aristocracia, mejor dicho, ¿sí? A instaurarse como la nueva fuerza o la nueva clase social que se encuentra en la cima de la pirámide, ¿ya?
Tenemos la alineación filosófica, también nos dice que en el siglo XIX se desarrolla una filosofía sin acción. Una filosofía que no inspira la acción, solamente a las palabras. Dice, mientras los obreros y los agobiados por el trabajo no podían reflexionar sobre su situación. Tenemos la alineación religiosa. Marx también propone el ateísmo. Usted sí ha de haber escuchado, ¿no es cierto?, el ateísmo. Y esta propuesta se da específicamente para salvar al ser humano de la ilusión de Dios. Sí, que no viva mintiéndose, engañándose por un Dios que obviamente no tenemos pruebas o evidencias de que exista. Simplemente, como en el irracionalismo, yo pues, aunque no tenga la prueba, tengo, digamos, la noción o la esperanza, ese salto de fe que hablábamos de igual manera, ¿sí? Entonces, Marx dice, no es necesario, salvemos al ser humano de esa ilusión del más allá, de vivir, de que nosotros vamos a vivir después de morir, ¿no? Que el alma es infinita, que si usted sufre en este mundo, en el cielo pues te será recompensado. Dice, no, esa es una ilusión que afecta el bienestar y el estado del humano. Entonces, apoyemos al ateísmo, ¿ya? Propone, ¿no? Luego tenemos la revolución. Igual, Marx nos dice que en este caso dice preludia el advenimiento de las sociedades sin clases sociales. Recuerde que Marx critica el capitalismo y favorece el comunismo. Tenemos países que tienen el comunismo como una forma de economía, como Venezuela, en donde se supone que todos ganan lo mismo, todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, desde el punto de vista de Marx, esta era una buena idea, casi utópica, ¿no? Por la eliminación de la desigualdad social que se vivía. Dice, una vez que ésta esté en el poder, la propiedad y los medios de producción privados pasarán a manos de la colectividad. Esto es la dictadura del proletariado. Mire, el proletariado somos la mano de obra, ¿sí? La burguesía son las personas o las empresas que tienen gran cantidad de capital captado. Por ejemplo, digamos, en este caso, la fábrica de Pepsi, ¿sí? La cerveza. Entonces, ellos antes manejaban un monopolio. Si usted se acuerda de los años anteriores, no teníamos más cerveza en el Ecuador o no aceptábamos también más cerveza en el Ecuador que no fuera la Pepsi. Hoy en día ya tenemos algunas marcas, perdón, internacionales o artesanales. Entonces están perdiendo, digamos así, o se establece de esa manera, pierde el monopolio para que el capital que solamente estaba recibiendo una empresa, que en este caso es Pepsi, empiece a dividirse en varias más. Entonces, en este caso Pepsi, no es Pepsi, es Pilsener, ¿no? No, sí, Pilsener. Pilsener, es la burguesía. Y el proletariado, el trabajador que va a la fábrica y ayuda a embotellar, distribuir las botellitas también a las diferentes tiendas y demás. Entonces, para Marx nos dice que usted como mano de obra está, en este caso, beneficiando o enriqueciendo más y más a la Pilsener. Y nos dicen, no, ese no es el modelo adecuado en donde yo sigo teniendo clases sociales sumamente marcadas. Usted como proletariado nunca va a tener el poder adquisitivo de la Pilsener. Entonces, distribuyamos esta propiedad privada, que sería la fábrica que debe de pertenecer a una familia o a un grupo de personas en específico, con todo el mundo, ¿sí? Vamos a repartirlo con todo el mundo, de tal manera que todos podamos tener o acceder a ese beneficio, ¿sí? A esas ganancias como tal. Eso es lo que conocemos como la dictadura del proletariado, que esa fábrica pase a las utilidades para todos, ¿sí? Para el colectivo, no solamente para las personas en privado. Por eso es que muchas personas dentro de la colectividad, dentro de nuestra forma de pensar política, pues no aceptamos esta parte de privatizar, ¿no? Las empresas, luz, agua, el teléfono igual, internet, precisamente porque enriquece únicamente a un sector, ¿sí? Y el proletariado, que es la mayoría del pueblo, pues se vería limitado ante ese recurso. Es establecido específicamente por Marx, ¿no?
Vamos a pasar a la siguiente corriente, que es el positivismo, establecido por Auguste Comte. Este es conocido como el fundador del positivismo, ¿sí? Y nos dice que el positivismo ha evolucionado o se rige específicamente a tres aspectos. Al teológico, que usted ya sabe que el teológico está relacionado con el Dios, con los dioses, mejor dicho, con la parte religiosa, ¿sí? En donde, como vimos anteriormente, cuando teníamos a los patristas, ¿no? Teníamos algunos conceptos de mezclados, ¿no? De lo que se estudia con relacionado con Dios, la creación del mundo, que solamente valía en la versión de la Biblia y demás, ¿sí? Entonces, el positivismo se va a basar únicamente en hechos observables y verificables, ¿sí? Por tanto, rechaza, por ejemplo, este aspecto de la religión. Si yo no veo, no siento, no puedo mediante alguna prueba técnica ver a Dios, pues obviamente lo voy a rechazar. O sea, el positivismo nos dice, los acontecimientos eran explicados a través de dioses y demonios. ¿Por qué una persona habla con varias voces, o se lastima, o empieza a alucinar? Allá porque un demonio lo poseyó. Hoy en día sabemos que tenemos diferentes explicaciones, esquizofrenia, así, trastorno de personalidad, personalidades múltiples, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de la teología se explicaba por los demonios, ¿no es cierto? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué se murió X persona? Porque Diosito así lo quiso y no, tenemos una enfermedad, sucedió algo en específico, demás, ¿no? Nos dice, el principal órgano del conocimiento era la imaginación dentro de la teología. Las sociedades eran gobernadas por sacerdotes y monarcas, lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Cuando predominaba el tipo de pensamiento escolástico, ¿se acuerda? Cuando decíamos que la iglesia es que nos daba las pautas de qué sucedía en el mundo. La tierra para la iglesia era el centro del universo porque aquí es donde está la creación de Dios, ¿no? Donde se desarrolla la creación de Dios, entonces tenía sentido. Sin embargo, eso no es verdad, ¿sí? Entonces, muchas de las explicaciones que daba la teología se basaba únicamente en la imaginación, en lo que nos decía por ahí poco la Biblia, con la imaginación del ser humano, y se iban creando verdades que se adoctrinaban o se enseñaban en las escuelas. ¿Sí? Sin embargo, eso no es correcto dentro del positivismo, ¿no? Que solamente acepta los hechos que se pueden ver, observar y comprobar. Tenemos el metafísico, nos dice, se investiga la esencia de los seres a través de conocimientos abstractos. Fue un periodo de gran síntesis mentales en la naturaleza con un gran Dios. Entonces, miren, también rechaza específicamente la metafísica porque solamente tiene, digamos, explicaciones de igual manera no comprobadas, ¿sí? Empíricamente y solamente utilizando el sentido general, o sea, de la fe y demás cosas. El positivismo es la fase definitiva de la humanidad. El hombre se ciña a los hechos, estudia las leyes y las explica. Esta ya es la forma en la que nosotros tenemos ya de pensar, ¿no? En donde el positivismo ya se coloca, echa raíces y es el pensamiento que predomina dentro de nuestro ser. Todos los conocimientos que se les da dentro de las escuelas, colegios, universidades, están establecidos específicamente porque usted lo puede ver, se puede reproducir, ¿sí? Son comprobables. Por eso se les da cualquier contenido, desde la investigación hasta la física. Se les da esos contenidos en base no a mi creencia, no a mi imaginación, no a lo que dice un Dios, sino a los hechos reales y comprobables. Tenemos el irracionalismo vitalista. Usted ya sabe que el irracionalismo veía al mundo como que la vida es dolor, o sea, tenía ese sentido de pesimismo, de angustia, de temor a la vida, ¿no? Entonces tenemos de igual manera una vez más el irracionalismo, pero vitalista, que llega al tamaño de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Nos dice o establece dos aspectos, el superhombre y el Dios ha muerto. Dentro del racionalismo ya tenemos esta famosa frase, el Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque el hombre, en base a esta propuesta que hizo Marx posteriormente, ¿no? De que el hombre vivía atado a la ilusión de que existe un Dios,
el ateísmo empieza a proliferarse, empieza a florecer dentro de la comunidad. Y muchas personas, pues, son en este caso ateos, o sea, que no creen en nada, ahora ya son agnósticos, ¿no? Entonces va cambiando, va evolucionando el término, la palabra, la connotación que se le da a cada una de las personas, ¿sí? Entonces, antes decían, no, es que si yo no creo en Dios, soy ateo. Hoy sabemos que ese término no es correcto, más bien es agnóstico porque usted se abstiene, ¿no?, de creer en Dios. Cuando es ateo, usted cree que no cree, ¿sí? Entonces también tiene una creencia específica. Entonces, mire, en El Dios ha muerto nos dice, ha presentado a la filosofía la imagen de un hombre ateo que busca superar la racionalidad occidental basada en la razón y el cristianismo. Lo que veíamos anteriormente, las explicaciones, ¿no?, anteriores, de que usted debe dar un salto de fe, de que tenemos una relación con Dios, lo que les decía yo de las crisis existenciales, ¿no?, que tenemos que tener, o bueno, ¿no?, que el ser humano está como que predispuesto a creer en una entidad, en una fuerza superior para explicar muchísimas cosas, ¿sí? Tenemos también esta figura del superhombre, en donde no llega Dios ni nadie a salvarlo, sino que el hombre es quien va a salvar al hombre, ¿sí? Es un deseo de salvar al hombre. Nietzsche propone una forma superior, tengo la libertad de espíritu, ¿sí? No va a depender de valores falsos ni de leyes impuestas. Recuerda también que la Iglesia, mediante la utilización de la Biblia, pues también nos establece ciertas normativas de comportamiento. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? No mentirás, respetarás a tu padre y a tu madre, no desearás a la mujer de tu prójimo y demás. También son normativas, son reglas, son leyes que si no son impuestas, son para controlar a las masas de alguna u otra manera, y que a partir de ahí también nace la parte de la moralidad, ¿no?, que tiene la sociedad. Sin embargo, nos dicen que el momento en que usted ya no cree en Dios, por así decirlo, y establece que Dios ha muerto, entonces los falsos valores, lo que se nos ha impuesto, se nos ha enseñado, empieza a cambiar, ¿sí? Usted es libre, usted puede hacer lo que considere correcto por usted mismo, no porque alguien le diga. Interioridad accesible. El hombre carece de certezas, en cambio, las va creando en la medida que se expone al peligro y al fracaso, ¿sí? Entonces, igual lo que decíamos dentro del racionalismo, yo puedo salir y puede ser que ya nunca más vuelva, pues voy a estar sujeto a la incertidumbre. Por tanto, dice el ser humano, es verdad, carece de certeza, usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, el riesgo es lo que le va a determinar, ¿sí? O le va a dar pautas para identificar o para crear esas certezas. Dice, ya, ok, no sé, hoy me encontré $2, entonces voy a almorzar. Ya tengo certeza de que algo va a pasar, pero arriesgándome, saliendo. Tengo el filósofo del futuro, nos dice, el futuro está en manos del superhombre, que es el dominador y legislador. Aquí ya no me voy a ver influenciado por ninguna entidad religiosa, ni por ninguna figura que predique cosas innovadoras, por así decirlo, sino que yo ya como ser humano pensante, libre de cualquier atadura que me pueda limitar la visión que yo tenga de la vida, voy a empezar a generar yo mismo los futuros pensamientos, ya no en base a Grecia, en base al Renacimiento, ya no en base a otros autores, sino a lo que yo veo con mis nuevos ojos, mi nueva visión. Desde este punto de vista, para muchos filósofos, la idea de Dios, ¿sí?, provoca que usted tenga una venda en los ojos y no pueda ver más allá de lo que se le está permitido. Por eso es que estos autores o estos filósofos rechazan esta idea de Dios, porque se limita mi pensamiento, limita mis acciones, ¿ya? Cualidades. El superhéroe es fuerte, saludable y entusiasta. El superhombre, ¿ya? Tenemos el romanticismo y el evolucionismo. En el romanticismo también tenemos como su nombre lo indica, tiene un tipo de pensamiento romántico, pero a la vida, ¿sí? Lo bonito que es vivir, algunas
cosas, digamos que empezamos a valorar, ¿no? Valorar las cosas pequeñas, lo que parece que no tiene importancia, etcétera, ¿no? Entonces empieza a ver a la vida como algo bueno, ¿no? Ya como lo veíamos en el racionalismo de que la vida es dolor, sufrir y demás, y que usted no sabe lo que va a pasar, sino que en el romanticismo es la vida es bella, ¿sí? Tenemos que tener una visión bonita del mundo, no que yo salga y diga, no, este mundo no sirve, estamos con contaminación global, con crisis económicas, el día de mañana se va a acabar el mundo, etcétera. No, sino que aquí ya vemos al mundo de una manera bonita. El mundo, en la vida, el mundo actúan de manera linda, por así decirlo, ya una visión linda específica del mundo. En el positivismo y el idealismo tenemos ya el positivismo, como les decía, que solamente voy a creer en base a pruebas empíricas. ¿Qué es el empirismo? Que yo pueda observar o verificar que lo que me dicen es cierto. Por ejemplo, los estados del agua. Hay 3 estados, ¿no es cierto? Sólido, líquido, gaseoso. Entonces yo puedo recrear en mi casa, puedo recrear aquí en Ecuador, aquí en la China o en la India, y de igual manera voy a ver esos 3 estados del agua. Eso es el empirismo. ¿Sí? Entonces tenemos el positivismo y el materialismo. Dice, limitaron la tarea filosófica a una síntesis científica, mientras que el idealismo creó sistemas concentrados en el movimiento del pensamiento. Entonces el positivismo, como me dice que todo lo que yo estoy aprendiendo debe de tener un proceso verificable, ayudan a la creación del método científico posteriormente, ¿no? A la ciencia, específicamente volverse mucho más objetivas, menos subjetivas. Mientras que el idealismo sí le da a usted la apertura para que siga pensando, para que no se me encasille en algo, para que la filosofía siga avanzando, siga formándose o presentándose otros tipos de pensamiento, ¿ya? Listo, hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con relación a las diferentes corrientes que hemos visto? Bueno, el tema es bastante amplio, pero ahí le intentamos hacer un proceso resumidito, una síntesis para que puedan conocer a breves rasgos el positivismo, el irracionalismo, el materialismo histórico de Marx, etc. Hasta ahí, ¿dudas, inquietudes que tengan, chicos? Perdón, estoy afónica ya. Esperemos ya la siguiente semana estoy bien. José. Que pase bien, Vicen, se mejore. Gracias, Lice. Ya. Entonces, hasta ahí verán, chicos, hemos terminado la unidad número 2. ¿Sí? Por favor, realice las pruebas que están habilitadas de filosofía. De igual manera, no sé si ya les dije, algunas personas en las otras pruebas tienen un comentario mío. En ese comentario ya tiene usted ahí una notita que dice punto extra. Entonces, para la última semana, en donde entrego notas de filosofía y emprendimiento para que tengan listo esa capturita del puntito extra, y si usted lo necesita, pues irle colocando en alguna notita que usted tenga, ¿no? En baja, ¿sí? Entonces, revisarán, por favor. Acá vamos a ver existencialismo, escuela de Frank, que ya está poquito, y el paso al mundo. Entonces, para que ya podamos hacer la última pruebita de la unidad 3 y con eso ya terminamos filosofía. Una pruebita más nos falta, ¿ya? Entonces, avancemos, por favor, unidad 3. Gran industria y el gran comercio. Usted ya sabe que ahorita en este momento de la historia de la humanidad estamos en la revolución industrial, ¿sí? Y en base a la revolución industrial nos dice, vamos a tener otra vez la filosofía, un cambio de filosofía a la filosofía contemporánea, donde ya tengo a Snitch y demás figuras, ¿no? Nos dice, la invención y perfección de la maquinaria cambiaron radicalmente la situación económica y social de las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? ¿Qué modelo se instaura? ¿Qué modelo económico se instaura, chicos? ¿Cuál? El capitalismo. Muy bien. Capitalismo. Excelente, el capitalismo. Entonces, mira, dice, muchas ciudades doblaron el número de habitantes.
Entonces, cuando empieza ya la revolución industrial, usted sabe que las personas del campo emigran a las ciudades y los campos quedan vacíos, por así decirlo. Dice, en el antiguo centro urbano fueron rodeados de suburbios de los que vivían los obreros de las fábricas, el proletariado, y habían abandonado el campo y los talleres artesanales en busca de empleo, riqueza y comodidades. También encontramos al liberalismo económico. Como consecuencia del anhelo de libertad, es testigo del triunfo del liberalismo en los ámbitos políticos y económicos. Ese también es un modelo que nos sigue rigiendo nosotros, ¿no? Tengo el liberalismo económico. ¿Qué es? Entonces, ayúdenme por favor con la lectura, José, por favor. O Juan, por favor. Melida, por favor. La situación resultó intolerable para el proletariado, pues eran contratados para largas jornadas de trabajo sin descanso ni beneficios y en condiciones infrahumanas. Entre estos trabajadores se contrataba mujeres y niños. ¿Ya? ¿Continúo? Sí, por favor. Ay. Ya, ahí sí, por favor. Dos clases sociales. La burguesía, clases capitalistas, dueña del capital y de los medios de producción. En ellas se encontraban industrias, banqueros y profesionales. Su riqueza se acrecentó rápidamente y controlaron el Estado. El proletariado, clase obrera, constituía la mano de obra. El artesano debía vender su trabajo en las fábricas, donde se convirtió en una simple máquina humana. Esta situación injusta provocó la reacción del proletariado contra el liberalismo económico para llevar a cabo sus reivindicaciones. Se alimentaron ideológicamente del dialéctico de Marx. Muy bien. Entonces, mira, hasta la fecha nosotros seguimos utilizando Marx precisamente por el tipo de ideología que nos establece, ¿no es cierto? Entonces, esto anotarán, por favor, que esté en la prueba. Burguesía, clase capitalista, es decir, la clase que tiene el capital en sus manos, el dinero en sus manos. Y el proletariado es la clase obrera. Usted o yo que trabajamos específicamente dentro de una empresa vendiendo nuestra mano de obra. Entonces, dentro de esa situación en donde se lucha de igual manera, el proletariado se levanta precisamente por el tipo de desigualdad social y económica que existía mediante las ideas de Marx. Por eso la filosofía es tan importante, porque establece o mueve pensamientos, formas de pensar a toda la colectividad, de tal manera que usted se empieza a empoderar, empieza a pensar libre de otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, le dice el dueño de la empresa, le puede decir, no, sí, agradezca que tiene trabajo aquí como tal, pero desde la filosofía lo vemos desde otro punto de vista y usted empieza a empoderarse, a buscar mejores condiciones. Y es por ello que a partir de ese momento se empiezan con la lucha tanto de los derechos de los trabajadores como de las mujeres. ¿Sí? Precisamente por esta ola de nuevos pensamientos. Entonces, establecerán, por favor, materialismo histórico por quien fue propuesto, que era el proletariado y que es específicamente la burguesía, ¿no? Dentro de dentro de este sistema capitalista. Tenemos los principios, que tengo el de libertad, del liberalismo económico, y se refiere a la libertad completa para la industria y supervisión de todas las trabas del sistema mercantil en el Estado. Regula la vida industrial y comercial. Limitación del Estado a mantener el orden, evitar el robo y el asesinato. De ahí las empresas pueden hacer lo que gusten.
la libertad de comercio y supresión de todos los monopolios que estorbaban a la libre competencia. Entonces, ¿por qué es importante eliminar un monopolio del sistema económico? Porque el monopolio o esa empresa es un gigante, un titán. Entonces, cuando empiezan a surgir otras empresas, y como él o como esa empresa controla todo, pues se empieza a destruir las pequeñas empresas, a las nuevas empresas, ¿sí? Para que el capital se siga yendo únicamente. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con Pilsener, ¿no? Que antes manejaba el monopolio, sin embargo, como nosotros también nos encontramos en un sistema de liberalismo económico, se apoya quitándole el poder a esta fábrica para que existan las nuevas fábricas, por ejemplo, de cerveza artesanal, que ingresen al país de igual manera las nuevas cervezas, los nuevos packs. Usted debe haber visto que, los six-packs, perdón, usted debe haber visto las nuevas marcas de cerveza que existen hoy en día, ¿no? Y que antes, si usted recuerda o pregunta a sus papás específicamente, o usted mismo tal vez, solamente encontrábamos Pilsener como la cerveza del Ecuador, ¿ya? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, anotarán lo que les decía, porque eso está dentro de la pruebita de la unidad 3, ¿ya? Y con eso terminamos ya el paso del mundo actual y vamos al materialismo dialéctico establecido por Marx, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Chao. Chao.